El complejo de Edipo. En la edad en la que la curiosidad del niño lo conduce a la exploración de sus genitales, experimentando sensaciones de placer, se da una triangulación afectiva entre padre, madre e hijo. Para el niño, la madre es la primera mujer en su vida y el padre su primer rival. El niño adopta a su mamá como su primer afecto de amor e inconscientemente se despierta el deseo de posesión hacia ella. Al percatarse que la relación entre sus padres está determinada por lazos afectivos, distinta a la que él tiene con ellos, la figura paterna se convierte en un rival a vencer. En esta etapa, las escenas de violencia intrafamiliar pueden ser interpretadas como ventajas para reemplazar al padre, pero puede afectar el correcto desenlace de este complejo. La conducta del niño hacia la madre es aduladora, pasa ratos embobado mirándola y constantemente la halaga diciendo lo bella, inteligente y buena que es, e incluso promete casarse con ella cuando sea mayor. Su preferencia a la madre es contrastante con el agresivo celo hacia el padre. Le resulta en extremo encolerizante las alamerías que el padre tenga hacia ella, pero al mismo tiempo sabe que no puede prescindir de él, eso le crea sentimientos de profunda contradicción. Cuando llega a la fase láctica, comienza el fin del complejo de Edipo y el niño termina aliándose con el enemigo. Si no puede ser el marido de su madre, entonces termina conformándose en ser como su rival. En la construcción de la personalidad del niño, el deseo de eliminar al padre, la identificación de la prohibición incestuosa, el miedo a la castración y la culpa por la falta de control de esfínteres, al defecar sin avisar o el mojar la cama, van formando al super-yo, para que finalmente el yo reprima los deseos del ello de poseer a su madre. Conociendo la carencia de pene en las niñas, el miedo a la castración se acentúa cada vez que por explorar sus genitales, recibe represivas advertencias que amenacen su miembro. Al advertir que su conducta es desaprobada por los adultos, la amenaza de castración se asume como hecho consumado en las niñas, pero en los niños, el miedo está latente ante la posibilidad de su cumplimiento. Cuando el yo del niño se aparta del complejo de Edipo sucumbiendo ante el miedo a la castración, resignado asume como ejemplo de identificación a la figura paterna. Lo imita, se identifica y aprende el rol propio de su sexo, esforzándose en ser como él. El adiestramiento para la adopción de su rol excluye cualquier matiz entre los géneros, de tal forma que, la determinante social, no biológica, solo reconoce la existencia hombre y mujer, que, de acuerdo con el materialismo histórico, cumplan con el contrato matrimonial y garantice la sucesión de bienes. Todo resumido a las estrictas reglas heterosexuales, con un régimen monogámico que garantice la procreación de herederos. La fidelidad heteronormada. ¿Un tercer género? Ni pensarlo. Es inconcebible e inaceptable. El género y los roles se establecieron a partir de la distribución del trabajo en función a un sexo morfológico, haciéndose extensivo a la conducta. Referido aquí como el sexo social, la ideología de género queda circunscrita en la naturaleza humana. Actualmente es un tema controversial. Algo rescatable y exclusivo de las mujeres es que tienen asegurada la trascendencia de sus genes a la siguiente generación, por ser ellas quien gestan y aportan el óvulo, ventaja otorgada por la naturaleza con un alto costo en su producción, para que finalmente sean fecundados por los baratos espermatozoides. Haciendo de ellas, las únicas que aseguran la trascendencia genética en los niveles sociales y que han permitido el mestizaje en los pueblos sometidos. No en balde, Octavio Paz obsequió a los mexicanos hijos de la Malinche, el seudónimo de hijos de la chingada. Tocante al matrimonio monógamo que exige fidelidad, se pueden cuestionar ciertos atributos como valores adaptativos que objetan que la fidelidad sea natural. Las hembras son más sociables, perceptivas y altamente selectivas, tienen la responsabilidad de escoger para el apareamiento al mejor de los machos, ya que además, llevan la mayor carga entre gestación y crianza. Los machos en cambio son intolerantes al engaño, menos escrupulosos y más ostentosos. Para asegurar que su dotación genética quede plasmada en la población, se ven obligados a fecundar a cuanta hembra puedan. Con esa actitud y las especies cuyas hembras prefieren tener a más de un macho, Edward Osborne Wilson y Charles Lumsden,
pretenden justificar biológicamente la poligamia masculina. Una vez más, la controversial justificación de la poligamia e infidelidad se confronta de nueva cuenta, naturaleza versus cultura. La monogamia dio pauta para considerar a las mujeres como propiedad del hombre y acentuó su devaluación histórica al ser consideradas como objeto de intercambio para consolidar alianzas, redes familiares e instrumentos reproductivos y de trabajo. El riesgo de un embarazo no deseado o extraconyugal hacía de la deshonra familiar un factor de presión moral importante, lo que impedía una libre práctica sexual. Solo se les concedía el permiso eclesiástico para prácticas sexuales únicamente con su pareja, pero entre los hombres, al estar exentos de quedar embarazados, la deshonra familiar entre hombres valía un cacahuate. En aquel día, 7 mujeres se aferrarán a un solo hombre y dirán: de alimentarnos y de vestirnos nosotras nos ocuparemos, tan solo déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra vergüenza. Isaías 4:1. Salomón se enamoró de esas mujeres. Él tuvo 700 esposas, hijas de otros jefes de estado, y 300 concubinas. Primera de Reyes 11. ¿Qué limita entonces el desenfrenado impulso por aparearse? ¿Será acaso por eso que la impulsiva sexualidad masculina justifica que las relaciones homosexuales inician por el sexo y no por el tradicional cortejo? ¿Será por eso que la antinatural represión sexual del celibato invita a comulgar con el demonio en la penumbra de una sacristía para seducir jovencitos? Si biológicamente el hombre es promiscuo e infiel, ¿cómo explicar la demanda de fidelidad en una pareja homosexual? ¿Por estar heteronormados es acaso un patrón social adoptado de las relaciones heterosexuales? Ante el derrumbe de valores y el alto índice de divorcios, cabe entonces preguntar si la fidelidad pertenece a la naturaleza humana o a la biológica. La libre elección a la soltería de un hombre no queda exenta de sospechas y habladurías. Para disipar la duda, tendría que demostrar ser un macho semental. Tal parece que, en la cultura occidental machista, la homosexualidad como altruismo genético está negado. En el ámbito educativo de una sociedad machista heterosexual y excluyente, resulta normal que el sistema educativo fomente por ignorancia, el acoso, el desprecio, la agresión y la marginación hacia los homosexuales. Los sentimientos paternos al tener un hijo homosexual, cuando éstos deciden el destino de sus hijos como si fueran objetos de su propiedad, al no cumplir sus expectativas pueden surgir sentimientos de frustración, rabia, culpa y vergüenza. Los hijos en cambio son sujetos de un constante sufrimiento, preocupación y soledad, generados por el rechazo familiar o aislamiento de amistades. Con generosa enajenación son aceptados sin cuestionar los antinaturales métodos sexuales anticonceptivos, justificados para la planificación familiar. No obstante, la inexistencia de fecundación entre hombre, niegan la plural expresión del potencial humano y la diversidad sexual. Entonces, ¿el sexo no reproductivo solo es lícito ante la artificial anticoncepción en el ámbito heterosexual? ¿Queda derecho a los heterosexuales para gozar del placer sexual sin fin reproductivo, en contra de sus normas religiosas? Con la excepción de engendrar, la homosexualidad no es sinónimo de esterilidad. Un gay es tan potencialmente fértil como cualquier heterosexual. También aman y tienen el derecho a realizar su proyecto de vida, como mejor les plazca. La negación del homosexual a la procreación o las relaciones con el sexo opuesto es su libre elección, muy por encima del derecho de autoridad de los padres, que se sienten propietarios de la vida de sus hijos o cualquier tercero que juzgue con mentalidad tendenciosa, homofóbica y obtusa. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Ceguera, ignorancia, paradigmas, idolatría, prejuicios, miopía. ¿Qué te impide ver más allá? Se identifican 6 tipos de sexo, los primeros 4 corresponden al sexo determinado biológicamente, los 2 últimos al ámbito psicosocial. Sexo genético, el determinado por los cromosomas. Sexo gonadal, el determinado por la presencia de ovarios o testículo.
Sexo hormonal, el determinado por andrógenos y estrógenos, responsables de la diferenciación de los genitales y caracteres sexuales secundarios. Sexo morfológico, por la presencia de pene o vulva. Y en controversia con la identidad de géneros están. Sexo psicológico, el que cada individuo asume y manifiesta públicamente. Sexo social, el que se asigna de acuerdo con el género. El sexo psicológico y el social recaen en la naturaleza humana. Se contrapuntean en un debate entre cómo me identifico y lo que quiero ser, contrario a lo que se demanda o se espera que debería ser según los genitales. Paradigmática negación. Porque, aunque te travistieses, te castrases u hormonases, hombre naciste y hombre serás. Toda vez que los sexos psicológico y social están circunscritos en el ámbito sociocultural y, por lo mismo, son susceptibles de cambio, ya que son un artificio de la naturaleza humana, a la que parece más fácil seguir pensando de forma absolutistamente binaria, en lugar de cambiar las cosas y dar cabida y reconocimiento a las expresiones de identidad de género. Tras una larga represión y descrédito a la feminidad, ¿quién dijo cómo deberían ser las conductas según tus genitales, cómo y cuándo fue que las adoptamos? Por demás se ha visto que, la presencia o ausencia del pene, no es facultativo ni privativo para el desempeño de funciones, oficios, profesiones, etc., resultando ociosamente pretencioso tratar de reconocer al sexo social como natural o recurrir a los naturales para justificar las atribuciones sociales. Si a Moisés le llevó 40 años en el desierto, para que se extinguieran las viejas generaciones e iniciar su nueva doctrina bajo su ley mosaica, habrá que ser pacientes y esperar. Cronología. 1903. Freud. Cualquier trato debe hacerse al margen de la preferencia sexual, sin estigmatizar al homosexual. 1970. El 28 de junio, en Nueva York, se llevó a cabo la primera Marcha del Orgullo, en conmemoración de los disturbios de Stonewall en 1969, y marcó el inicio del movimiento de liberación homosexual. 1973. La Asociación Psiquiátrica Americana quitó a la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. 1979. El 29 de junio se realizó en México la primera Marcha del Orgullo, manifestándose contra la violencia y la represión policíaca. 2008. La ONU aprueba los derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la cuarta sesión plenaria el 3 de junio.